La tarara, sí, la tarara, no. La tarara baila tan bien como yo. Apareció la abuelita youtuber. Ah, tenía como 3 semanas de haber estado enferma. Con flema, creí que era la COVID. A lo mejor eso me dio, en mi cuenta me di. Muy débil estuve, muy mal de la voz. Como 10 días sin poder hablar. Con fiebres, dolores en el cuerpo, con mucha flema, y lo que es terrible que las personas que no tenemos tiroides no podemos desgarrar la flema, es decir, evacuarla, carraspearla, no podemos. Y más que todo en mi caso, peor por el hecho de que me irrita las cuerdas vocales. No soportaba la flema, no podía respirar. Me hice una limonada china, para que quise más, inmediatamente me quedé muda. Pero bueno, así es esto. Bueno, voy a hacer mi oración porque voy a compartir mi adoración en familia, pues eso lo soy yo porque ya sabemos que mi marido, primero mono, pero nunca testigo de Jehová. Así es que voy a hacer mi oración con este velo. Ay, a veces hace mucho calor, pero no quiero verlos grandes ahorita. Así está bien. Como soy ungida, me puedo poner cualquier babosada. La ventaja de ser ungida. Jehová, soberano del universo, te doy las gracias porque soy una ungida muy especial. Me puedo poner cualquier velo y usted, Jehová, nada me va a decir. Solo la chusmedumbre de las otras ovejas, Jehová. A ellas sí, porque ¿quién las manda que sean chusmas, que sean de la otra, Jehová? La élite es la élite. Ay, Jehová, ¿cuándo va a entender esa gente? Te pido, Jehová, que por favor les cortes los sesos a estos malditos apóstatas. Comenzaron a hacer activismo presencial ya en Latinoamérica, en México, en Chile, en Brasil, de manera simultánea, y tengo entendido que en República Dominicana, hasta Pablo Salud dio cobertura a las protestas que se suscitaron en América Latina. Un acontecimiento, Jehová, un primer paso contra nosotros que somos el pueblo feliz. Sabemos que es el cachudo el que está detrás, Jehová, porque nosotros somos los únicos que cumplimos tus justas y elevadas normas que este mundo maldito, cochino, malagradecido no entiende. Cuando llevamos el banquete espiritual de casa en casa y cómo nos rechazan, Jehová. Ay, pero les hemos de ver la cara en Armagedón, cómo serán destruidos todos esos desgraciados. Y nos vamos a poder felices. Los testigos de Jehová teníamos la razón. Ay, Jehová, no hay las horas de que venga ese bendito Armagedón, solo por verle las tripas de fuera a todos esos malditos apóstatas. Ay, Jehová, pero acordate de mi gato Rogelio, para que resucite. Te hago llegar esta humilde oración a través del arcángel Miguel, el esclavo fiel y prudente, el representante de Jehová, el Chapo Guzmán. Ay, perdón, Jehová, las cosas como son, el cuerpo gobernante. Amén. Bueno, esta forma de orar con este velo es porque estoy practicando la resurrección. Somos sustitutos de Cristo. Jesucristo hacía milagros, resucitaba muertos. Entonces yo también tengo que poder, en el paraíso tengo que restaurar muchas cosas, entonces tengo que estar muy preparada. Pues bien, voy a compartirles mi adoración en familia con una noticia que es muy importante para Nicaragua y también para el mundo. ¿En qué sentido es importante? Pues vean el contexto que les voy a mostrar. En el año 2018, en abril del 2018, se dieron unos estallidos aquí en el país por unas reformas a la ley de seguridad social. Sabemos que la seguridad social a nivel mundial pues está muy mal, a patas arriba.
No es que quiero que se interprete como que yo estoy a favor del gobierno, no. Este programa no es nada político. Tiene el objetivo de denunciar a las prácticas de esta organización de los Testigos de Jehová, principalmente el abuso infantil encubierto. Entonces, ese suceso político en Nicaragua llevó a las autoridades a realizar investigaciones de qué personas estaban detrás de esos estallidos sociales, de esas revueltas en contra de la modificación a la ley de la seguridad social. Y llegaron a, según los datos de las investigaciones, que más del 95% de las organizaciones sin fines de lucro registradas aquí en el país estaban asociadas con los Estados Unidos, que sabemos que no comparte la forma de gobierno izquierda o comunista o socialista, de centro o lo que sea, pero si no es afín a la política de los Estados Unidos, pues sabemos que todos los países tienen problemas. Entonces, detrás estaba un montón de organizaciones que recibían donaciones de los Estados Unidos y estaban financiando todo este movimiento, todo este estallido en contra del gobierno. Esto con base a las investigaciones que hizo el gobierno y que da a conocer. Lo aclaro para que no digan que es un pensamiento mío, que yo lo estoy induciendo y se los estoy haciendo saber a ustedes. Es el gobierno el que da esta información. Y cómo nos ayuda a nosotros los países avanzados, como los casos de que yo les he estado mencionando las noticias de Noruega, Países Bajos, Alemania, Suecia. Y pues resulta de que el ministro de Protección Legal, de nombre Frank Werwin, pidió realizar una investigación al Centro de Investigación y Documentación de Países Bajos, documentación científica. ¿Por qué solicita él esta investigación? Porque en Países Bajos existe lo que se llama AMBI, como decir el equivalente aquí en Nicaragua a ONG, organizaciones sin fines de lucro. Las AMBI son, en Países Bajos, son instituciones de beneficio público. Lo que, como les dije, sería como lo equivalente a las ONG aquí en Nicaragua. Entonces, resulta que es tanto el dinero que mueven estas organizaciones que los gobiernos están preocupados por ese flujo de dinero del cual no se rinde ninguna cuenta muy clara ni muy precisa. Quienes hemos sido testigos de Jehová nos hemos dado cuenta que nunca nos presentaron un informe en el que dijera, un informe contable normal, balance general, un estado de resultados, esto entró, esto salió, lo que es la contabilidad, lo que entra es igual a lo que sale. Solo escuchábamos déficit, o sea, lo contrario a superávit. Superávit es cuando hay ganancia y déficit es cuando no hay nada. Solo te decías, la asamblea cuesta 300,000 córdobas y apenas tenemos 2,000 córdobas. Y empezaba la gente, vénganos en su reino, a poner la parte que hacía falta. Nunca hay notas claras sobre el respecto. Entonces, en Ámsterdam se ha estudiado que todas esas donaciones son más fuertes en Ámsterdam, el municipio más grande, porque en este caso la capital de Países Bajos. Han visto el gran movimiento de donaciones que hay y qué se hace con ese dinero, que se usa para la literatura, para los gastos de las sucursales, gastos de voluntariado, que cuando hablan de los precursores especiales que se dedican un mes o 2 meses, 15 días o toda su vida a vivir predicando el reino de Dios, entonces se les da una cantidad miserable, por cierto, para que puedan suplir sus necesidades. A la producción de videos, en el estudio que tienen, muy carísimos, Ramapo,
y una gran parte de la cantidad va a la sucursal de Nueva York. Y la cantidad que se recoge en el municipio de Ámsterdam, más del 50% llega a su destino a parar a las arcas de la Watchtower en Nueva York, en Warwick, en la sede central en Warwick. Antes era en Patterson, ¿verdad? En Brooklyn, el Betel de Brooklyn. Ahora está en Warwick desde hace unos 5 años. Ahora, estas organizaciones AMBI, de organizaciones de beneficio público, tienen que cumplir una condición muy importante. Desde el 2016 se les está exigiendo que tienen que publicar la información y que sea accesible. La información referente al money, al dinero de los donantes. Y encontraron en ese estudio que muchas organizaciones de este tipo no cumplen ese requerimiento. Y los testigos de Jehová cumplen de manera parcial. Ellos elaboran sus informes anuales de informes financieros, según ellos, ¿verdad? Que no son informes a los que estamos acostumbrados ver en el mundo, en el sistema inicuo del cachudo, que aunque sea que alteren los datos, pero el sistema del cachudo pone un balance general, activos, pasivos, capital y estados de resultados, que sabemos que el capital tiene que aparecer en el estado de resultados, si hubo ganancias, hubo utilidades o no, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. ¿Y qué sucede? Que esta organización jodida, en vez de informar esos estados financieros en el sitio oficial que ellos tienen, jw.org, ellos lo publican en un sitio de Google llamado jw-anbi.nl para el caso específico de Holanda. NL, pues este de Holanda, Netherlands, Países Bajos. Ahí el informe presenta una transparencia limitada, o sea que no es totalmente transparente. No dice, este dinero fue donado por tal persona y fue a ser ejecutado en tales y tales y tales funciones. No existe eso. Y la mayoría de orígenes de ese dinero viene de reliquias, de herencias, sobre todo de personas mayores. Miramos cómo esta organización, como dicen los mexicanos, despelucan a las personas mayores, a los ancianos que no tienen a quien heredarle sus bienes y se los dan a la amorosa organización de Jehová para que ande distribuyendo el banquete espiritual, el veneno, el mensaje de que sus tripas serán recogidas en Armagedón porque usted no es testigo de Jehová. Entonces, eso no es transparente, porque si yo tengo un sitio oficial, en ese sitio oficial es donde yo debo de informar todo mi vaivén. Voy a presentarles la noticia sobre Holanda y después me voy a centrar en la noticia de Nicaragua. Fluye el dinero de los testigos de Jehová donde no puede ir, así es el título en el sitio Pointer, que es un sitio de Noruega dedicado a estudiar a las organizaciones religiosas. En esta investigación que hizo este sitio serio, llega a la conclusión de que todas las organizaciones, o mejor dicho, la organización en todos los países del mundo donde tiene presencia, tiene los procedimientos idénticos cuando se trata del asunto financiero. Pero, ¿qué sucede con los asuntos financieros de los testigos de Jehová? Pues ya están en la mira de las autoridades de Países Bajos, porque como les dije, el ministro solicitó una investigación al Centro de Documentación Científica para investigar
específicamente los casos de la expulsión, porque hacen mayor daño con esa política a la niñez. Se queda sin su estructura social familiar. Cuando uno es adulto, las cosas son más diferentes, pero cuando se es niño es muchísimo más duro, muchísimo peor. Un anciano de congregación que no quiso dar su nombre, pasó 50 años siendo testigo de Jehová, pues él menciona algo que nosotros sabemos, que cuando uno va a la organización, a las reuniones de la organización, y siempre piden dinero para X o determinada cosa, dice, vamos a hacer una resolución porque necesitamos comprar las cámaras de vigilancia. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? Nadie se atreve a levantar la mano en contra. Yo nunca la levanté, pero a huevito, decimos en Nicaragua, había que dar el dinero. Pero lógicamente lo del pendejo. El que no es pendejo, pues no lo da. Entonces, este anciano de apellido Kiss, con ese seudónimo, ¿verdad? Él decía de que con orgullo, y es verdad, uno siente un orgullo, de que uno podía estar en cualquier parte del mundo y la misma mierda que se dice en una reunión de Haití es lo mismo que se va a decir en África ese mismo sábado, ese mismo día, a determinada fecha y según el horario de la reunión estipulada, establecida a conveniencia de los feligreses. Y la estructura en los Países Bajos, pues, aunque tienen ellas cierta autonomía, estas organizaciones de beneficio público, pues ellas tienen que cumplir esas reglas. Y con esto de la expulsión, están viendo si debe de ser tratado bajo el derecho penal o bajo el derecho civil, por el daño que, repito, reitero, hacen a la sociedad, principalmente a la niñez. Y en esta investigación se ha descubierto cómo la libertad religiosa constituye un activo en Países Bajos, basándose en la libertad religiosa. ¿Qué significa eso? Que eso genera demasiado dinero, y está involucrado los impuestos de las personas, porque con el dinero de nosotros es que financiamos a esa organización y esta organización no paga ningún impuesto para hacer transferencias bancarias, ni para ninguna construcción de Salón del Reino, ni de sus asambleas, ni nada. Y cuando van a vender los salones del reino, ese dinero debería de regresar a los dueños, que fuimos quienes dimos el dinero para que se construyeran esos salones. Sin embargo, no regresa a nuestras manos, todo va a los Estados Unidos. Y en cuanto a las cuentas, solo se exige a las personas que dejen una reserva, la reserva que exigen los bancos, y el resto pase a la sucursal central allá en los Estados Unidos. Aquí se habla del caso de Bélgica, ¿verdad? Cómo se sufrió un revés en este caso con el anciano Patrick Haig, que fue expulsado y sufrió de difamación, discriminación, incitación al odio y de calumnias de que él estaba en manos del diablo junto con su familia. Fue indemnizado, pero los testigos de Jehová, como son una organización muy poderosa, apelaron a la decisión del juez. ¿Y ahora qué sucede? Que en Bélgica está correcto, está aceptado, se da por sentado de que los testigos de Jehová están actuando de una manera correcta, adecuada, apegada a la enseñanza bíblica, según el respeto a la Constitución que concede libertad religiosa en Bélgica. Entonces, el anciano con el seudónimo Kiss, pues decía que era un orgullo, ¿verdad?, pertenecer a la organización, pero
el dinero va a parar mayormente a los Estados Unidos y que a los municipios, en este caso en los municipios de Países Bajos, que no dejaran ninguna reserva. La instrucción específica, no dejen ninguna reserva. Todo el dinero que debe ser donado al trabajo debe de respetarse. ¿Cuánto dinero le queda? Entonces, los miembros tienen una ventaja fiscal sobre esto, pero como ellos no dan a conocer esa información a los feligreses, nosotros no tenemos ningún beneficio, porque deberíamos de estar también nosotros exentos de pagar impuestos sobre la renta si pertenecemos a una organización sin fines de lucros. Por eso son importantes las leyes, conocerlas por lo menos en su esencia principal, en su objetivo general. Yo pertenezco a una organización sin fines de lucro que está exenta de pagar impuestos, por lo tanto yo como miembro debo de estar exenta de pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto general al valor, el IVA y el IR, el impuesto sobre los bienes inmuebles. Pero nuestra amorosa organización se queda con todo ese dinero, como el gran Chapo Guzmán que hemos identificado. Feo a la comparación, incitación al odio será de mi parte, pero es la pura verdad. Y la verdad, ¿cómo la podemos decir si no la decimos con las palabras ácidas, acres y verdaderas como deben de ser? Viene el caso de las herencias, que regularmente las donaciones provienen de reliquias familiares, o sea, de gente mayor y que tiene herencia. Regularmente las herencias se transfieren en su totalidad o en parte a la organización. Vean lo que percibía el gobierno alemán, perdón, el gobierno de Países Bajos. 600 millones de euros. 600 millones de euros. 367 millones en deducción por donaciones y 215 millones de euros por no aplicar, o sea, por eximir del impuesto sobre herencias y donaciones. ¿Cuánto dinero queda, verdad? Bueno, está aquí en la parte de la noticia que se las introduje al inicio, de que la organización no presenta una lista actualizada de sus directores para tener un control de los activos y hacer el análisis de que si son razonables la cantidad de activos que posee la organización con respecto a las actividades. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es un grupo tan pequeño, 8 millones de personas, y con una gran montaña de dinero. ¿Qué explicación se le da a eso? La manipulación mental, la invención, o sea, el invento de necesidades inexistentes para que la gente esté entregando dinero. El caso más evidente es el de los salones del reino. Hay más necesidad de construir salones para que se predique la palabra de Jehová. Y bien, empieza la gente a dar el dinero. De repente, el salón del reino será vendido. Oye, ¿y el dinero? ¿A dónde regresó? Debería de regresar a los donantes. Ese es el ejemplo más clásico. Y la visión financiera, aquí donde aparece que los testigos de Jehová emiten su informe anual, pero en un sitio donde no se puede encontrar ni en Google. Aquí está el sitio, https
anbi.nl de Países Bajos. En Nicaragua tiene que ser jw-ong.ni. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que Ámsterdam es el lugar donde más donaciones se dan, pero es donde se produce el mayor tráfico de dinero hacia los Estados Unidos. Así de bonito es este logo. Y la red de fundaciones que tiene esta organización. Tiene la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová en Países Bajos. Y también a la sociedad Watchtower, Vivo and Tract. Vivo y trucos, decimos nosotros ahora. Ellos reportan sus ingresos, pero no de una forma exacta y coherente, conforme a los miembros de la iglesia, quien hizo la donación, y que a esa persona no debería de aplicársele ningún tipo de impuesto. Este antiguo testigo de Jehová, que usó un seudónimo, informa o da a conocer él, como anciano de congregación, que por el lado de los gastos se conocen los montos, pero los otros rubros, como ingresos, venta de salones, herencias, donaciones de tarjetas de crédito, de millas de vuelo, de millas acumuladas, puntos canjeables. Nunca oímos ninguna información al respecto. Así es que en Países Bajos, estas organizaciones están bajo presión porque solicitó el ministro de Protección Legal una investigación científica basada en las experiencias de los expulsados. El secretario del Estado de Finanzas, Manik Van Rieff, va a comentar el informe el informe resultante del Centro de Investigaciones Científicas, lo va a comentar después del verano. O sea que estamos hablando, el verano en estos países es en junio, julio, estábamos esperándolo como en septiembre de este año. Hay una fundación en Países Bajos que se llama Fundación contra el Rechazo de la Watchtower. También esos exmiembros van a publicar el resultado de su propia investigación sobre los procedimientos legales contra los testigos de Jehová. Ellos también lo van a hacer después del verano. Ahora, esta investigación que yo les estoy dando a conocer, la hizo el sitio journalistfund.eu de la Unión Europea. Journalist Fund, la fundación, una fundación que se dedica a estudiar a estas organizaciones. Ahora voy a presentarles por mi parte la noticia en Nicaragua. La noticia en Nicaragua sobre la ONG, las ONG que no están cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Esta es la radio, el sitio de la radio La Primerísima, que dicho sea de paso, yo aproveché en esta parte donde dice contáctanos, yo aproveché para hacer la denuncia del caso de la niña abusada en el barrio La Bolsa. Hice la denuncia completa, como debe de ser, con los nombres del abusador, en la dirección de la congregación, el Salón del Reino, mis datos, mi número de cédula,
mi correo electrónico personal y les hice saber también que tengo un canal de denuncias contra esta organización. Aquí esta es la foto de la Asamblea Legislativa de mi país, Nicaragua, donde da la noticia este 14 de julio, donde los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves el decreto de cancelar las personerías jurídicas a 100 organizaciones civiles sin fines de lucro que violentaron varias leyes del país que regulan a estas organizaciones. Esta solicitud la hizo el Departamento de Asociaciones y Organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación es el ente que rige a la policía, vamos a decir al Ministerio de Defensa, que rige al ejército de Nicaragua. El diputado Carlos Emilio López explicó que la cancelación de estas personerías jurídicas se debían a razones constitucionales, jurídicas y administrativas, bajo la cual los legisladores, es decir, los miembros de la Asamblea, aquí no le decimos parlamento, hay gente que le dice así, pero no, la palabra correcta es Asamblea, y los miembros no les decimos senadores, sino que le decimos legisladores, diputados y diputados suplentes. Estas 100 organizaciones a quienes les quitaron la personería jurídica, violaron las leyes de Nicaragua, interpretaron el orden jurídico de una manera contraria a los fundamentos del país. La Ley General de Agentes Extranjeros, que es conocida como GAFI, esta es una ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese conglomerado, podríamos decir, o en ese grupo, allí se calificó o se involucró, se catalogó, se clasificó a todas las organizaciones que estaban detrás del estallido social que se dio en abril del año 2018 y que dañó mucho al país de manera económica, y por tal razón hay presos políticos en el país, porque según las investigaciones del gobierno, mediante el Ministerio de Gobernación, que es el que regula la policía, encontraron que había dinero de los Estados Unidos financiando todos estos movimientos terroristas en contra del país. ¿Y cómo se relaciona con la Watchtower esta organización, perdón, esta ley? Por el hecho de que es una religión de fabricación gringa. Sabemos que todas las religiones protestantes estaban exiliadas de Europa, la Europa medieval, peleados, confrontados con la Iglesia Católica, y vinieron a América del Norte a fundar sus religiones y que luego las difundieron al resto de América Latina. Por eso es que en Occidente es donde vemos más cristianos, pero no somos la religión mayoritaria. La religión mayoritaria es la religión del Islam, o sea, los musulmanes. La causa más importante por la que el gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica a estas 100 organizaciones fue el hecho de que no presentaban los estados financieros conforme a los periodos fiscales. Los periodos fiscales aquí en el país son anuales, de enero a diciembre, año calendario. Las juntas directivas estaban desactualizadas
Y las donaciones no las informaban y no informaban la procedencia del exterior de tales donaciones. Y esto sucede con nuestra amorosa organización. Bueno, aquí está el sitio de la noticia. Yo los invito a que dejen en esta parte donde dice contáctanos, que den un aprobado a la ley, a esta cancelación, a la aprobación de la ley por haber cancelado a estas organizaciones y hacer nuestra denuncia sobre la Watchtower, porque es una organización que violenta los derechos humanos, saca el dinero a las personas porque lo ocupa para andar haciendo propaganda de la no transfusión de sangre, la neutralidad, expulsar a las personas porque no cumplen tal o cual requisito, el abuso sexual infantil encubierto, como el caso de la niña del barrio La Bolsa, abusada por Jader Salame, testigo de Jehová activo, padre del anciano de congregación Yader Salame, anciano activo. Todos esos sinvergüenzas son cómplices de ese abuso de esa niña. Los ancianos, se los vuelvo a mencionar, William Abdala, Álvaro Dávila, Orlando Tellería, Antonio Poveda, era el coordinador de ancianos cuando yo estaba, no sé si sigue allí, Yader Salame, hijo del abusador, está el tal hermano Lara, no recuerdo el nombre, creo que es Luder Lara, que se vino de Nueva York a apoyar aquí a la obra mundial. Como que no hay tantos pandilleros, tanto antisocial allá en Estados Unidos, en Brooklyn, los haitianos que llegan a joder allá, los salvadoreños, las maras salvatruchas, vienen aquí a Nicaragua, que estamos un poquito más seguros, vienen a joder aquí, no, váyanse allá, cabrones, no vengan a joder aquí. Entonces, esta es la parte pues de la noticia que les compartía para hoy con mi adoración en familia. Bueno, ya vino mi esposo y la adoración en familia pues solo la tuve con los perros, aunque ellos no entienden nada, pero sí, entienden. Ya ellos se saben de banquete espiritual, de que yo soy una ungida, me miran ahora con respeto. Antes no, ahora ya está más respetuosa la Angélica Anastasia, ya sabe que voy a resucitar a Rogelio. Bueno, les invito a que pongan la denuncia de todos los casos, que feliciten al gobierno por esta iniciativa y que de paso dejen ahí testimonios horrorosos del actuar de esta organización de los testigos de Jehová. Y que viva la civilización, porque con civilización tenemos leyes y con leyes tenemos protección. Por eso aplaudo mucho las iniciativas que se han estado dando con las marchas en México, en Panamá, en República Dominicana, en Chile, en España. Y el paso más contundente es que, para el caso de México específico, ¿verdad? Donde el miembro del Partido Verde, Jesús Sesma, introdujo al Parlamento mexicano la ley de protección de víctimas de organizaciones persuasivas. Él explica la ley ahí en noviembre del 2021, que dicho sea de paso, no miré yo a ningún activista mexicano informando sobre esa situación, que para mí fue muy importantísima, sobre todo porque fue el esfuerzo de 3 personas que no son para nada testigos de Jehová. Diego Rusarín, Simón Levy y Pablo Salún de Argentina. Diego Rusarín y Simón Levy de México. Y Pablo Salún de Argentina, afectado por la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Todo un referente en Córdoba, Argentina,
que ha ayudado mucho. Entonces pienso que el próximo paso, más contundente sería ejercer presión ante el Congreso mexicano para que ya de una vez se apruebe esa ley contra esta organización nociva. Bueno, esto ha sido todo lo que tenía que compartir. Voy a hacer mi pequeña y sublime oración. Jehová, te doy las gracias porque a pesar de que mi voz de ungida la tengo muy mal, me ha costado mucho hablar hoy, Jehová. Puedo hacer esta adoración en familia por el gran amor que te tengo, Jehová. Gracias, Jehová, porque ya no me están jodiendo tanto los de la gran chusmedumbre, pidiéndome autógrafos, diciéndome que se siente ser ungida. Y yo que les digo que no aguanto esta llama de fuego jodida que me quema, que me quema, que me quema, que me quema, 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 que quema. Ay, no, ser ungida tiene sus problemas, Jehová. Ay, Jehová, te doy las gracias, porque a pesar de mis problemas de mi voz, pues puedo hacer esta adoración en familia, puedo compartir el banquete espiritual con la gran chusmedumbre y puedo hacer muy feliz al cuerpo gobernante con mi adoración en familia. Te hago llegar esta oración a través de los clavos de Cristo, que los tiene el cuerpo gobernante, el Chapo Guzmán. Amén. Hasta la próxima. Compartan la información y me hacen llegar sus comentarios.